El Dow Jones se desploma más de 1000 puntos en el peor día del año en Wall Street. Hasta aquí los buenos sentimientos en Wall Street. Los mercados estadounidenses cayeron con fuerza el jueves, marcando su peor día del año y eviscerando todas las ganancias del miércoles tras el anuncio de la Reserva Federal, Fed, de sus planes de aumentar su tasa de interés de referencia. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ayudó a tranquilizar a los inversionistas el miércoles por la tarde, diciendo que las futuras alzas de tasas de más de 50 puntos básicos no son algo que la Fed esté considerando activamente, lo que lleva a un aumento alcista en los mercados. Todos los principales índices crecieron alrededor del 3%, y el S&P 500 y el Dow Jones tuvieron sus mejores días en casi 2 años. Pero los inversionistas se despertaron con una resaca de transacciones compulsivas el jueves, y los mercados se catapultaron a números rojos a medida que asimilaban las noticias de la Fed. Todas las ganancias de ayer se borraron al mediodía, y los mercados solo empeoraron a partir de ahí. El Dow cayó 1120 puntos, o un 3,3%, el S&P 500 cayó un 3,7%. El Nasdaq Composite cayó un 5,2%, su peor día desde 2020. He estado en los mercados durante 25 años y nunca había visto algo así, dijo Daniele Di Martino Vogt, CEO y estratega jefe de Kill Intelligence, una firma de investigación de Wall Street y la Reserva Federal. Es violento, no solo volátil. Di Martino Vogt cree que la caída masiva solo tiene sentido si clasificas el aumento de ayer como una fusión. Los mercados estaban tan preparados para recuperarse ayer y probablemente hubo mucha gente que estaba corta y tuvo que apresurarse para cubrirse. Hoy es una reacción violenta, dijo. Las rápidas oscilaciones del mercado indican que los mercados de acciones aún no saben qué hacer con la Reserva Federal, escribió John Lynch, director de inversiones de Comerica Wealth Management, en una nota el jueves. La pregunta que deben responder, señaló, no es fácil. ¿Cómo podrían la tecnología y el crecimiento llevar al mercado de manera sostenible al alza con el reconocimiento de la inflación por parte de la Fed y el compromiso de tasas más altas? Incluso sin aumentos futuros de las tasas de interés de 75 puntos básicos, el endurecimiento cuantitativo representa una amenaza para el crecimiento económico y para los mercados que se han acostumbrado a acomodar la política de la Reserva Federal. Puede haber algo doloroso asociado con volver a eso, pero el gran dolor es no lidiar con la inflación y permitir que se arraigue, advirtió Powell durante su conferencia de prensa del miércoles por la tarde. Las caídas del mercado como las de hoy son inusuales y recuerdan a las de 2008 y 2009, dijo Randy Frederick, director gerente de negociación y derivados del Centro Schwab para la investigación financiera. Pero las condiciones económicas son mucho más sólidas de lo que eran al comienzo de la Gran Recesión, lo que deja a los analistas rascándose la cabeza en busca de un catalizador, dijo. Entonces, ¿qué cambió entre anoche y hoy para que los inversores dieran un giro de 180 grados? Las hojas de té son difíciles de leer en este momento, comentó Frederick. Pero esto podría ser una señal de capitulación del mercado, donde los inversores entran en pánico hasta el punto de tirar la toalla. La capitulación, añadió, también puede indicar que hemos tocado fondo en el mercado. Las grandes acciones tecnológicas lideraron las pérdidas el jueves. La gran tecnología es particularmente vulnerable al aumento de las tasas porque su promesa de innovación futura y las ganancias posteriores son valiosas para los inversores. La empresa matriz de Facebook, Meta,
cayó casi un 6,8%, Amazon bajó un 7,6% y la empresa matriz de Google, Alphabet, cayó un 4,7%. Sin embargo, en todos los movimientos de política, hay consecuencias negativas, que con suerte son silenciadas y tienen menos impacto que el problema que se está abordando, escribió Rick Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock en una nota el miércoles. Las consecuencias a las que nos arriesgamos con el endurecimiento de las políticas son una recesión potencial, la posible pérdida de empleos y salarios, y condiciones financieras claramente más estrictas, que afectarán prácticamente a todos los mercados financieros. Las acciones de comercio electrónico también cayeron precipitadamente después de informar ganancias débiles durante el primer trimestre del año. Etsy cayó casi un 17% y eBay cayó alrededor de un 12%. Mientras tanto, los nuevos datos económicos mostraron que la productividad laboral cayó un 7,5% en el primer trimestre de 2022, su caída más rápida desde 1947. El apocalíptico pronóstico del banquero más importante de Wall Street. Volvió la Guerra Fría. Un ejecutivo afirmó que el conflicto generado por Rusia en Ucrania es más perjudicial que la subida de las tasas de interés para la economía global. El líder del poderoso banco JP Morgan, Jamie Dimon, dijo que los mercados deberían prepararse para que el conflicto en Ucrania dure varios años y advirtió que supone un riesgo mayor para la economía mundial que la subida de las tasas de interés. Los comentarios se producen antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos resolviera su postura frente al alza de las tasas, con la inflación en alza en ese país. Según dijo Dimon en una entrevista en Bloomberg Televisión, la entidad que preside Jerome Powell estaba actuando un poco tarde en el endurecimiento de las tasas, una crítica que comparten varios de sus colegas y muchos economistas. De todos modos, Dimon consideró que el aumento de las tasas y la desaceleración del crecimiento no son un desastre para la economía mundial. Creo que los posibles resultados en Ucrania sí lo son. Al realizar un paralelismo entre el conflicto actual y la lucha de décadas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Dimon dijo que la operación militar rusa en Ucrania y las consecuencias posteriores son un recordatorio de que la seguridad nacional siempre será la cuestión más importante. La Guerra Fría ha vuelto, dijo el banquero. Los aliados tienen que unirse no solo con fines militares, sino con fines globales, económicos y de inversión estratégica, sostuvo. En este sentido, Dimon señaló la imprevisibilidad de conflictos anteriores como el de Vietnam y Afganistán, que se prolongaron mucho más de lo previsto en un principio. El ejecutivo también dijo que no es posible que a China le guste la guerra, señalando que tiene mucho más comercio con Occidente que con Rusia. Creo que están atrapados entre la espada y la pared. Tienen este supuesto aliado que les está poniendo en un lugar difícil, explicó Dimon. El presidente del banco JP Morgan, Jamie Dimon, advirtió en su carta anual a los accionistas que la operación militar rusa en Ucrania ha creado una situación sin precedentes que podría crear una agitación económica en todo el mundo. Se trata del último de una serie de líderes empresariales que se han pronunciado sobre el conflicto, ya que las sanciones occidentales y la guerra perturban los mercados y las cadenas de suministro críticas.
Por esta razón, JP Morgan podría perder cerca de $1.000 millones con el tiempo por la guerra, señaló Dimon, aunque aclaró que el banco no está preocupado por su exposición directa a Rusia. El ejecutivo dijo que la incertidumbre que rodea el conflicto, incluyendo cuánto tiempo podría durar, más sanciones occidentales, las respuestas rusas a las sanciones, los impactos más amplios en las cadenas de suministro y la crisis de refugiados que ha creado, hace difícil calibrar el resultado general. De inmediato, advirtió que el conflicto ya está teniendo un impacto económico sustancial y ha sacudido los mercados globales de petróleo, materias primas y agricultura, según las agencias internacionales y Forbes. Como mínimo, la guerra ralentizará la economía mundial, sentenció Dimon, y podría empeorar fácilmente. De hecho, es probable que el PBI de Rusia caiga un 12,5% a mediados de año debido a la guerra y a las sanciones resultantes, dijo Dimon. Los economistas del banco prevén un crecimiento de alrededor del 2% en la zona del euro, que depende en gran medida del gas y el petróleo rusos, y del 2,5% en Estados Unidos este año, lo que supone una caída de 2,5 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente, respecto a las previsiones del banco de hace 6 semanas. Por esta razón, Dimon instó a Estados Unidos a encabezar un nuevo Plan Marshall, la iniciativa estadounidense para ayudar a Europa a recuperarse tras la Segunda Guerra Mundial, para reducir la dependencia de Europa de las exportaciones energéticas rusas, aumentando las inversiones en energías limpias, promoviendo la seguridad energética, liderando el establecimiento de políticas para soluciones bajas en carbono y aplicando políticas para empezar a reducir las emisiones hoy mismo.